Hola, querido amigo y amiga. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos deseosos de poder estudiar la palabra de Dios? Yo estoy dispuesto para poder presentarles el estudio para hoy. Y el título del estudio para hoy es Luchando con la fuerza de Cristo. Para poder comprender a qué se refiere este título, pues permíteme hacer una oración para que el Señor pueda ayudarnos, para que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida y también para la mía. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir este mensaje. Señor, háblanos tú, por favor, dirígenos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Luchando con la fuerza de Cristo. Hay muchas personas, cristianos sinceros, que creen que lo que ocurrió a los pies del Sinaí, en la historia de Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20, cuando el pueblo de Israel respondió a Moisés para que ese mensaje se lo lleve a Dios, que todo lo que Jehová ha dicho haremos, fue algo sincero, salido realmente del corazón. Hay muchas personas que creen esto. Sin embargo, al ver el contexto de la historia de lo que ocurrió allí, mis queridos amigos y hermanos, lo que ocurrió allí no fue en verdad un acto de amor para con el Señor, fue todo lo contrario. Por eso encontramos que en capítulos más adelante, cuando Moisés recibe la ley de Dios en las tablas de piedra, cuando desciende Moisés del monte Sinaí, con las tablas de piedra en sus manos que el Señor le había entregado, y escritas con el dedo de Dios, su ley en estas tablas de piedra, Israel lo encontró, o fue encontrado en idolatría. ¿Fue sincero entonces lo que ha dicho Jehová haremos? Sin duda que no. Otro hecho que también muchos creen que resulta siendo de grato loor para el Señor fue el que Israel sacrifique animales. El que pedía que se sacrifiquen animales era Jehová. Sin embargo, este acto de los sacrificios, al no llevarse con el espíritu correcto, al no realizarse guiados por el Espíritu del Señor, narra Isaías capítulo 1 que era abominación para el Señor. Tanto así que el Señor mismo pregunta, ¿quién os ha pedido estos sacrificios o este tipo de sacrificios? Así que entendemos que con los simples actos cristianos o simples actos de cumplimiento o de formalismo dentro de la vida cristiana, no es suficiente para agradar a Dios. La lucha del cristiano no puede ser peleada solo por la persona. Es por eso que es importante que hablemos acerca de la lucha con la fuerza de Cristo. Y el apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 29, dice lo siguiente: por lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según su poder. ¿El poder de quién? El poder de Cristo, el cual obra poderosamente en mí. El trabajo que hacía el apóstol Pablo en pro de la salvación de muchas personas, todo el esfuerzo, los sufrimientos, los padecimientos, los viajes, el trabajar para costear los viajes misioneros, todo ese trabajo arduo era producto del poder de Cristo en la vida del apóstol Pablo. Muchas veces hemos hablado del amor por las almas, pero a veces ese amor lo llevamos a un simple hecho frío o frívolo de alcanzar blancos o de llenar solo o simplemente nuestro ego al decir, traje tantas almas al bautismo. Querido amigo, amiga, esto puede ser peligroso en nuestras vidas si no es el Señor Jesucristo que está por medio, obrando a través de ti o de mí.
Este mismo hecho que nosotros estamos realizando en esta oportunidad, si no fuera dirigido por el Señor, si mi corazón estuviera lejos del Señor, no tendría ningún efecto en las vidas de los oyentes, en tu vida. Es necesario para que pueda esto ser provechoso y todo lo que hacemos dentro de nuestra vida cristiana sea en verdad provechoso para nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Es importantísimo que esté presente Cristo en nuestras vidas. Hay algo que nosotros necesitamos ver y reconocer. Y vamos a hacer nosotros una diferencia entre lo que es una vida con Cristo y una vida sin Cristo. ¿Cuál será lo natural en el ser humano? Sabemos que desde que nuestros primeros padres cayeron en tentación, eso lo narra en el pecado, perdón, eso lo narra Génesis capítulo 3, desde que nuestros primeros padres cayeron en ese pecado, hemos nacido a la imagen y semejanza de nuestros padres terrenales. Así que eso nos limita nuestra situación y nuestra naturaleza, tendiente o constante para un asunto que la palabra de Dios lo declara y lo anuncia. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver, porque esa naturaleza está presente en nosotros. Y al hablar de eso, vamos a resaltar lo necesario que es la persona de Cristo en nuestras vidas. Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 15, los versículos 21 y 22. Vamos a leer primero estos dos versículos. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice lo siguiente: y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Y aquí está haciendo la comparación a las dos naturalezas que nosotros conocemos, ¿sí? La naturaleza pecaminosa carnal, ¿sí? Y también tenemos la naturaleza que viene del Espíritu. Y ahora vamos a explicar el por qué me refiero al Espíritu cuando hablo acerca de la persona que vivifica, que es Cristo. Hay porciones en las Escrituras donde menciona el apóstol Pablo que el Espíritu es el que vivifica. Y vamos a ver en los siguientes versículos una relación interesante que hay con respecto a Cristo y el Espíritu Santo. Dice los versículos 35 al 48. Dice lo siguiente: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. De estas dos naturalezas, ¿cuál es la que tiene que morir? Vayamos pensando en esto. Versículo 37. Y lo que siembras no siembra el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, pues una carne es la de los hombres, otra carne de los animales, y otra carne la de los peces, y otra la de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y pueden estar quizás algunos pensando, pero eso está hablando acerca de la resurrección.
Pero estamos tomando estos versículos porque están mostrándonos las dos naturalezas y está señalando el apóstol Pablo qué naturaleza tiene que morir, cuál debe ser sepultada para que la otra naturaleza pueda resurgir en nuestro ser. Y dice más el versículo 45, y aquí prestemos atención en este versículo. Y así está escrito: el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, y el postrer Adán, referente a Cristo, un espíritu vivificante. ¿Quién es Cristo? Es un espíritu vivificante. Es una persona. Recordemos las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Él mantiene la naturaleza humana, pero también mantiene la naturaleza divina. La acción del Espíritu Santo está en relación a la persona de Cristo, el Espíritu vivificante. Esto no nos debe parecer raro, ya que el Espíritu Santo en nuestra vida, y esto lo anuncia el mensaje de los tres ángeles, justificación por la fe, el Espíritu Santo es quien trae la persona de Cristo a nuestra vida. Es interesante. Y menciona el postrer Adán, hablando de Cristo, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero. Y eso es lo que habíamos preguntado. ¿Cuál es lo primero? No es lo primero lo espiritual, sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Nos invita el apóstol Pablo a que podamos meditar y hacer una diferencia con respecto a lo que naturalmente hay en nosotros, y es esa tendencia hacia el pecado, es ese asunto por el cual, por lo general, tú y yo, aún conociendo la verdad de la palabra de Dios, lo primero que queremos hacer frente al pecado es hacerle frente por nosotros mismos, y ese es el problema de nuestro fracaso en la vida cristiana. Ese es nuestro problema de tanto tropiezo en nuestro andar después de haber tenido un encuentro con el Señor. Que queremos primero hacer nosotros. Cuando una persona se cae en un hueco, imaginémonos que estamos caminando y nos caemos en un hueco, en un pozo. Lo natural, lo primero que se nos viene a la mente es intentar salir por nuestros propios medios. Pero cuando nos damos cuenta de que por nuestros propios medios no podemos salir de ese pozo, por las razones, por cómo esté formado ese pozo, la profundidad, empezamos a ¿qué hacer? A clamar por ayuda. Esto es lo que sucede con el pecado y el ser humano. El pecado es ese pozo que nos es imposible salir. Hemos caído en el pecado. Pero Satanás es tan astuto y nos ha confundido tanto que a veces nos hace que nosotros creamos que hay una posibilidad para que tú y yo podamos salir por nuestra propia cuenta de este problema. Y buscamos soluciones. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ellos buscaron solución a su pecado. Y la primera solución que ellos buscaron, lo narra el Génesis, fue hacerse ropas de hojas, de plantas. ¿Pueden pensar ustedes en esto? Así es, o así se ve ante los ojos de Dios, o así nos vemos nosotros ante los ojos de Dios cuando intentamos solucionar nuestro problema de pecado. Y para esto tenemos claro lo que dice o menciona la palabra de Dios con nuestra situación o relación con el pecado. Y nos ayuda a estar en el lugar que nos corresponde con respecto a este tema del pecado. La palabra de Dios menciona que el corazón del hombre va de continuo hacia el mal. Jeremías capítulo 17, versículo 9.
Jeremías capítulo 17, el versículo 9, dice justamente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es ese nuestro corazón perverso y malo que nos hace creer o pensar de que sí podemos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No importa, el asunto es hacer el rito, sacrificio. Como mencionamos en la introducción, el asunto es que se derrame la sangre y se queme el animal. ¿Y qué de lo interior? ¿Qué espíritu me motiva a hacer lo que hago como cristiano? Eso es lo que cuenta Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Eso es lo que nace o sale de nosotros, queridos amigos. Si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y por mucho tiempo se ha creído que es una buena persona, déjame decirte que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, quien no pecó, permitió que le llamaran bueno. Podemos hacer buenas acciones, podemos hacer obras de bien, pero si no ha obrado en nosotros o no está obrando en nosotros el poder de Cristo, esas buenas acciones o esa caridad que quizás hiciste para con alguien necesitado, no es bien visto por el cielo, por Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda algo importante: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Viene del cielo. Y si no tenemos una buena relación con el cielo, todas esas acciones buenas, mis queridos amigos y hermanos, no servirán de nada. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es nuestra situación y necesitamos empezar nuestro relacionamiento con el Señor así, de esta manera, sabiendo de que tú y yo no podemos solucionar nuestro problema de pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo mencionaba con respecto a la ley, que la ley encerraba, nos encerró bajo pecado. Gálatas 3, el apóstol Pablo habla acerca de eso. La ley nos encerró bajo pecado para que venga la gracia, la fe. Y venida la fe, entonces nosotros podemos tener oportunidad de vida eterna y salvación. Este es un asunto interesante y de esto justamente se trata. Una cita que encontramos en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 486, dice lo siguiente: esta voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás. Y él desde entonces ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad para la ruina y la miseria del ser humano. Eso es lo que dice los escritos inspirados. Ahora, vuelvo a lanzar la pregunta: ¿habrá algo bueno que proceda de nosotros? Absolutamente. De nosotros no hay nada bueno. Era necesario empezar por este punto para que podamos
venir a nosotros, para que pueda empezar a llegar a nosotros esa luz de parte del cielo. En Isaías, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente, es un texto muy conocido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que espera el Señor? Una vez que hemos reconocido nuestra pecaminosidad, le hemos llamado al pecado por su nombre en nuestra vida, necesitamos humillarnos ante el Señor y volver al Señor. Isaías capítulo 27, versículo 9 dice lo siguiente. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Idolatría. La idolatría es el trasfondo, mis queridos amigos y hermanos. La idolatría, el trasfondo de la idolatría resulta siendo yo, Dios. Yo puedo. Todo lo que ha dicho Jehová haremos. Hay idolatría detrás de esto. Y encontramos nosotros que en verdad no estamos equivocados al revisar el contexto de lo que dice Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. El pueblo de Israel, después de recibir la ley de Dios de manera audible y subir Moisés 40 días al monte Sinaí para que el Señor le entregue la ley, las tablas en tablas de piedra escritas, ellos abajo, a los pies del Sinaí, haciendo un becerro de oro. El trasfondo de la idolatría es yo Dios. Y eso es lo que hay en nuestro corazón. Recordemos, nosotros no podemos. El Señor en nosotros sí. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos saber. Filipenses capítulo 4, versículo 3 es un versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eso es lo que dice el Señor. Él es el que él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La persona de Zorobabel, es interesante saber lo que significa o a quién representa. Zorobabel es el antitipo de la gente que va, del pueblo de Dios de este tiempo que va a salir de Babilonia. Zorobabel significa aquel que es salido o descendido de Babilonia. Recordemos que en Apocalipsis 18 existe un llamado de parte del Señor a salir de ella, pueblo mío. Así que Zorobabel representa a ese pueblo de este tiempo invitado por el Señor para salir de Babilonia. Y el Señor le dice a este pueblo de este tiempo, a su pueblo que va a salir y está saliendo de Babilonia, le dice que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu, ha dicho el Señor. El espíritu, mis queridos hermanos, el espíritu es Cristo. Según lo que hemos leído de 1 Corintios, el capítulo 15. Y es necesario poder estudiar esta relación que existe entre la persona del Espíritu Santo y la persona de Cristo. Y un trabajo que tú y yo necesitamos hacer, estudiar a profundidad la divinidad. Algo importante que nosotros no podemos pasar por alto es lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este versículo me encanta mucho, me gusta mucho. Y en ese versículo encontramos
prácticamente un resumen de lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra experiencia cristiana. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo hablaba de la semilla. En el tema acerca de la resurrección, sí es cierto, pero usamos este tema para poder ejemplificar qué es lo que tiene que morir. Y Pablo aquí dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Esa forma natural de reaccionar, esa forma natural de ser, esa forma natural de comportarnos, de pensar, de hablar, de vestirnos, tiene que morir para que sea Cristo el que pueda gobernar mi manera de pensar, hablar, relacionarme, de vestir, de gustos, de alimentación, de música. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe, dice el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no procede de fe o no proviene de fe es pecado. Cristo en nuestra vida es lo que necesitamos para ser salvos. El carácter de Cristo. Y para eso son las pruebas. Pero dejemos de luchar nosotros solos. Hay una labor que tú y yo podemos hacer. Y esa labor que tú y yo podemos hacer, y Dios no la hace por nosotros, está en relación a poder decidir y esforzarnos. Mis queridos hermanos, hay una decisión y un esfuerzo implícito en el relacionamiento con el Señor. Porque cuántas veces hemos tenido el intento de hacer las cosas como el Señor nos pide, pero no hemos podido. ¿No te has preguntado por qué? Quizás decidiste, pero te faltó más confianza y humillación ante el Señor para que Él pueda darte poder suficiente para vencer el pecado. Dice que la oración abre las puertas del cielo, las ventanas del cielo, para que sean derramadas bendiciones sobre nosotros. ¿Te imaginas tan solo que se pueda responder nuestra oración pidiendo auxilio con un solo ángel poderoso viniendo a nuestro favor? ¿Te imaginas? En ese momento de prueba, sabiendo que y reconociendo que yo no puedo, que tú no puedes, pero también reconociendo que Cristo es el que puede. En ese momento decidir, suplicar y clamar. La palabra de Dios menciona de que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Los padecimientos que ahora nosotros vivimos, las pruebas que nosotros pasamos ahora, el Señor las permite dándonos oportunidad para levantar nuestra vista al cielo y suplicar, clamar, reconociendo de que no podemos, reconociendo que Él sí puede y solamente dejarnos en sus manos. Pero la decisión y el esfuerzo para buscar al Señor, donde necesitamos nosotros hacerlo. Permíteme terminar con una cita de Patriarcas y Profetas y luego un versículo más. La página 255. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverante y ardientes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad
deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Siempre vamos a encontrar lo humano y lo divino trabajando juntos. Y eso, algo interesante, está en relación a la persona de Cristo, divino y humano. Es un asunto interesante. Y terminamos el estudio, la lección de este día, leyendo lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21 dice lo siguiente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Deseas que esto sea una realidad en tu vida? Decide hoy poner tu vida en las manos del Señor y deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. ¿Deseas hacer esto? Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad de conocer más acerca de tu evangelio, de poder, Señor, levantar, exaltarte, exaltar tu poder por sobre todas las cosas. Por favor, suplicamos que ese poder sea efectivo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Dios te bendiga. Hasta la próxima.